Hoy, en retrospectiva, vos lo hiciste en su momento, la pregunta es ¿qué pasó con la última campaña política que a comienzos del año vos eras el candidato con más intención de voto para competir al oficialismo y luego a lo largo de los meses terminó siendo Macri el contendiente opositor? A que cometí algunos errores en términos personales y en términos políticos. En términos políticos, tal vez no leer con la debida gravedad en términos de simbología y de impacto en la sociedad la muerte de Nisman. Definió claramente que, digamos, la Argentina no tenía términos medios. Y en términos personales, por confiar a lo mejor en gente que a la larga me demostró que lo que le interesaba era ver cómo rajuñaba poder alrededor mío. La suma de las dos cosas me hizo cometer una serie de errores que de alguna manera terminaron impactando en la confianza de la gente. Muy interesante porque el año pasado, cuando hicimos la misma entrevista y yo te hice esta misma pregunta, cómo el tiempo se resignifica, un famoso semiólogo argentino decía que el significado se pone siempre después, que es el tiempo lo que le da significado a las cosas. Vos no habías marcado el tema de Nisman, o sea, lo que ves hoy en retrospectiva, un año y pico después, porque es que ese fue un punto de inflexión. Y creo que fue un punto de inflexión en la sociedad argentina, que todavía es una herida abierta, que la Argentina tiene que cerrar y que de alguna manera significó un antes y un después en términos del año que empezaba. Habíamos hablado en aquella oportunidad también de la famosa U de Porter, de que estar en el medio pueda significar un problema para encontrar una identidad clara. ¿Temes que, así como en su momento no viste que la sociedad se polarizaba a partir de lo de Nisman, pueda pasarte lo mismo ahora? Y que si, termino la pregunta, y si la economía de Macri fuera bien, termina ganando Cambiemos, y si fuera mal, en el otro extremo y llevado al paroxismo, termine ganando Cristina. Es que yo me niego a creer que la Argentina tenga que seguir sometida a los extremos, porque creo que lo que nos tiene que dominar es el sentido común, si no nunca vamos a tener destino como país. Vamos y venimos de un extremo al otro y lo que perdemos es previsibilidad frente al mundo. Un día somos liberales y ajustadores, otro día somos populistas y expropiadores, y la verdad es que eso nos va quitando perspectiva de largo plazo frente al mundo. Me niego a creer que el camino de la Argentina sea el andar pendulando de un lado al otro. Ahora, en ese construir ese medio, ¿no crees que genera en muchos desconfianza? Sí. De que no tenés un mensaje claro porque tenés un objetivo finalmente quedar bien con todo el mundo, como si fuera demagogo. No, de hecho, digamos, si uno analiza este año, en los momentos en los que el gobierno sintió que lo respaldábamos, para el gobierno éramos próceres, y en los momentos en los que sintió que le marcábamos diferencia, el gobierno planteaba que éramos sus enemigos de una manera casi agresiva. Y creo que ni una cosa ni la otra. Lo que tratamos es de ponerle sentido común, de colaborar a que la Argentina tenga gobernabilidad, de hacer una oposición seria, responsable. Fíjese con ganancias. Con ganancias nosotros planteamos una cosa que es un compromiso que nosotros asumimos, pero que también el presidente Macri asumió en campaña. Y además le dijimos al gobierno, mire, acá está la plata, no tocamos la plata de las provincias. Estos son los fondos, hay que animarse a cobrarle a aquellos que ganan mucha plata muy fácil. El juego, la minería, la renta financiera. Y bueno, a los que ganaron mucha plata con el dólar futuro, 11.000 millones de pesos que tendrían que pagar 600 que ganaron con el dólar futuro, pero que beneficiarían a 6 millones. Creo que esas cosas hacen que uno le vaya poniendo sentido común y vaya trabajando tema por tema. Sergio, en este cuestionario estaba si seguís llegando tarde a todos lados y impediste que pudiera hacer esa pregunta porque llegaste puntualísimo. Porque aprendí a respetar el tiempo de los demás. Yo tengo un defecto que es que me cuesta decirle que no a la gente. Entonces, mi agenda va apilando compromisos. O sea, ahí, ¿y qué te cambió este año?
Ver que podías haber sido el presidente y Sí, no lo yo fuiste, sé ¿qué te cambió? Yo no sé si es exactamente ver que había podido ser el presidente y no lo fui, porque en definitiva la gente es sabia y a lo mejor espera de mí un tiempo de maduración mayor Bueno, pero siguiendo ese y planteo, en este proceso de maduración, ¿qué es distinto el Sergio de hoy al de hace un año? que traté de aprender de los errores, más allá de que, digamos, el aprendizaje a veces es costoso, pero creo que uno aprende de los errores, de los fracasos, no se aprende solo de los Al éxitos. contrario, claro. Yo creo que se aprende mucho de los errores y de los fracasos. En ese sentido, el respetar el tiempo de los demás, en considerar valioso el tiempo de los demás, también es un aprendizaje. No, pues podía existir la idea de que ibas tan rápido, que querías todo, que independientemente de los demás, era el resultado de una personalidad que tenía un grado de ansiedad muy grande, que tenía tanto deseo de satisfacer a los demás, que era también una señal de cierto grado de inconsistencia política, porque a todos no se puede satisfacer al mismo tiempo, ¿no? Yo no sé si esa ansiedad por satisfacer a todos. En lo personal soy un poco ansioso, pero yo creo que tiene que ver en todo caso con esa idea de que la Argentina necesita construir mayorías con legitimidad y uno busca todo el tiempo tratar de enhebrar esa construcción de mayorías con legitimidad. Sergio, antes de entrar en la coyuntura, vamos a hacer un repaso por el pasado y vamos a comenzar con el kirchnerismo. Y durante los 4 años y medio de Néstor Kirchner presidente, vos conduciste el ANSES, luego durante el segundo año de la primera presidencia de Cristina Kirchner fuiste su jefe de gabinete, y dado que los casos más resonantes de corrupción, Lázaro Báez o Julio López, vienen desde el comienzo del kirchnerismo, la pregunta es ¿cómo pudo existir una matriz de corrupción sin que vos la percibieras? Porque el ANSES estaba con absoluta autonomía. El ANSES funciona con una lógica de mucha independencia del Poder Ejecutivo. Funciona de manera centralizada y en el caso de los 11 meses que fui jefe de gabinete, yo diría que centralmente el problema es que cuando no sos parte no te hacen parte. Y eso sin duda que también melló de alguna manera mi relación con muchos dirigentes. Cristina Kirchner declaró que eran los jefes de gabinete los encargados de asignar la obra pública en su última declaración y la primera por estar imputada en casos de corrupción. ¿Era así o en la práctica venía decidido por debido? No, la ley de presupuesto la establece el Congreso y la redistribución de partidas se hace por decreto de necesidad y urgencia. Pero además el servicio administrativo financiero está en cada uno de los ministerios. Quien contrata y paga es cada uno de los ministerios. Entonces, cuando ella traspasa la responsabilidad de la asignación de la obra pública a la jefatura de gabinete por la Constitución del 95. No, el jefe de gabinete lo que tiene es la responsabilidad, según la Constitución del 94, de la administración del presupuesto en términos del cumplimiento de metas, recaudación, superávit, pero en términos de la ejecución del presupuesto, la ejecución está en cada ministerio. O sea, asignarle la obra pública a cada uno dependía de debido. De cada ministro. ¿Y cómo quedó tu relación con debido? La verdad es que nunca tuve relación. No tenía... Yo no era un personaje, digamos, al que lo integraban o le simpatizaban. Así que no tenía una relación. Inclusive, digamos, en términos territoriales también, siempre había predilección o mejor diálogo con los intendentes que por ahí eran más vinculados a los varones. Mi actitud desafiante contra el poder sistemáticamente, renovadora en términos territoriales, peleas como la de San Martín o la de San Fernando no eran bien vistas.
O sea, te tenían como una figura, te habían buscado como una figura Sí, para enviar un mensaje de cambio. contradictoria. De hecho, pasaba lo mismo con Graciela Ocaña, que fue los 4 años y medio de Kirchner titular del PAMI y después 2 años ministra de Salud. Pasó en algún momento lo mismo con Alfonso Pratgay, o con el mismo Martín Lustó, que tuvo un vuelo corto porque era un personaje con mucha personalidad. Ahora, jefe de gabinete parece tener una envergadura. No. Cristina declaró hace poquito que un jefe de gabinete, que el verdadero jefe de gabinete es el presidente. Totalmente. Y que el jefe de gabinete es una especie de secretario del presidente. La Constitución del 94 ahí dejó a mitad de camino el tema del jefe de gabinete. Charlando con Marcos Peña le dije, es el peor cargo porque sos portador de malas noticias y nunca ejecutor de buenas acciones. Es como el número 5 en un equipo de fútbol. Es el que raspa, recupera la pelota, pero jamás va a aparecer haciendo goles. Es muy raro ver a un 5 cabeceando en el área contraria. Alberto Fernández fue tu predecesor como jefe de gabinete y estuvo casi 6 años, ¿no? Porque 4 años y medio de Néstor Kirchner y el primer año de Cristina. Y hoy es una persona que estuvo cerca de vos. La pregunta es, ¿nunca charlaste con él? Decir, pero todo ese tiempo, ¿no te dabas cuenta de la corrupción, de lo que estaba pasando? Incluso vos, al tomarlo en el Frente Renovador, de como preguntarle al ver todo lo que pasó, ¿vos no te dabas cuenta de eso que estaba pasando? La verdad es que no tenemos esa idea de por ahí charlar mucho del pasado, porque usted recordará que con Alberto, durante toda la etapa kirchnerista yo estuve muy enfrentado. Él de hecho estuvo en contra de la moratoria jubilatoria y a mí me costó mucho esfuerzo lograr que 2,5 millones de jubilados tuvieran su jubilación, porque decía Alberto y algunos otros ministros que estábamos regalando jubilaciones, a pesar de que ahora se llenan la boca hablando de la inclusión jubilatoria. Y honestamente en ese momento no teníamos una buena relación. Así que cuando discutimos del pasado, en general discutimos. ¿Nunca un empresario en esos años te advirtió que le pedían coimas? No, si no lo hubiese denunciado. Y creo que en la Argentina va a haber justicia de verdad cuando además de políticos presos haya empresarios presos. Como en Brasil. Porque en el cohecho hay dos. Hay uno que cobra y hay otro que paga. Lógico. ¿No te llamaba la atención que se repitieran los nombres de quienes ganaban las licitaciones? Es que en realidad en ANSES eso no pasaba y uno mira en general su lugar del Estado. Pero por ejemplo, cuando vos leías la revista Noticias desde el 2003 o Perfil desde el 2005 denunciando infinidad de casos de corrupción, negocio de Lázaro Báez, de Cristóbal López, de Debido, el crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner, ¿pensabas que era un invento de la prensa? No, yo no creo en los inventos de la prensa. ¿Y qué pensabas cuando leías todo eso? Yo creo que en todo caso la prensa lo que hace es investigar, reflejar a veces de manera errónea, a veces de manera cierta, pero que en definitiva lo que define conductas es, la justicia. La prensa lo que hace es mostrar hechos que generan dudas o noticias. ¿Y no te generaban dudas? Sí, claramente, sí. Pero de ahí a tener la certeza la da la justicia. Vos sos abogado y viste que hay dos corrientes jurídicas, una en la cual hay una convicción, una íntima convicción que le puede llevar a un juez a fallar aunque no tenga todas las pruebas. ¿No te parece que esas sospechas cruzaban el límite de la mera sospecha por acumulación y cantidad de evidencias? No digo ser una prueba, pero que generara algo más que una sospecha, una fundada sospecha.
No, en el momento que sentí que, en el 2009, cuando sentí que nada tenía que ver lo que yo esperaba de la política con lo que representaba el gobierno, me fui. Pero no por el tema de corrupción. Es una suma de cosas. Uno en realidad, cuando se separa, no se separa por una cosa, se separa por una suma de cosas. A vos te continuó como jefe de gabinete Aníbal Fernández. ¿Compartís esa idea muchas veces mencionada de que si él no hubiera sido candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones, el presidente sería otro y la gobernadora o el gobernador sería otro? Primero, no creo en lo contrafáctico, digamos, en política, pero al margen de eso, la sociedad creía que era tiempo de cambiar. Ya lo había mostrado en el 2013. En el 2013 el kirchnerismo había perdido por 15 puntos la provincia de Buenos Aires contra el Frente Renovador. Así que no era una novedad lo de que en la provincia de Buenos Aires había solo un núcleo de 30 puntos. O sea, ¿no crees que él fue el chivo, en realidad crees que es un chivo expiatorio, que no fue él el artífice de la creo derrota? que en todo caso ayudó, incrementó las posibilidades de derrota. El tema del kirchnerismo y la corrupción es muy importante. Vos marcabas el punto bisagra que le asignás a la muerte de Nisman. Me parece que otro de los puntos que por lo menos hoy emerge todavía con más fuerza es el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, por eso soy tan incisivo y vuelvo Sí. sobre el tema. ¿Alguna autocrítica en ese sentido? No, yo en general tengo primero la tranquilidad de que empecé y terminé toda función pública viviendo en la misma casa, tengo un auto, no tengo ningún bien ni ninguna empresa. No, ni no, ningún no me dinero. refiero, perdón, no me refiero, Sergio, porque no En lo piensas sobre personal. vos, claro, no piensas sobre vos sospechas de eso. Me refiero a lo que sería la responsabilidad de Santo Tomás de Aquino de impedir eso que uno tiene de actuar para que no sea, no para que no hacerlo uno mismo. Frente a la imposibilidad de impedir está la posibilidad de curar, y la verdad es que para mí es un orgullo que hoy la Argentina tenga una ley del arrepentido que sea de mi autoría y que esté a horas de tener una ley de extinción de dominio que es de mi autoría. No solo porque va a permitir romper la cadena de corrupción, sino porque lo más importante es que con la ley de extinción de dominio, los que robaron van a tener que devolver la plata que robaron. Entiendo la importancia que tiene el presente y el futuro, pero la pregunta es, ¿cómo pudo un país llegar a ese nivel de corrupción si no es con algún grado de responsabilidad no solamente de los corruptos? Porque solo no podían llevar adelante eso. Me refiero de la prensa, de los actores sociales, no me refiero simplemente de los políticos. Entonces, digo, no nos cabe a cada uno una autocrítica y no ver que es una cosa externa, que los Kirchner eran unos marcianos que bajaron, como fueron los militares en una época y tomaron la Argentina. Es probable. Me parece que en ese sentido la Argentina tiene que romper la cultura del roban pero hacen. Si roban aunque hagan son ladrones. Ok. Con Stolbizer, con Adrián Pérez, cuando era un referente de Carrió, ¿se podría sospechar de que hay una búsqueda de borrar cualquier vestigio relacionado con el kirchnerismo y la época de corrupción? No, porque yo reivindico la asignación universal, reivindico la inclusión jubilatoria, me reivindico como peronista en términos de pertenencia cultural al viejo sistema de partidos de la Argentina o de movimientos de la Argentina, no de partidos, lo de los partidos es otra cosa. Me parece que en todo caso lo que hay es la valoración de alguien con quien compartimos agenda y compartimos también de alguna manera hasta una forma de vida. Margarita y tal vez nosotros, Malena y yo, somos en términos de representación política lo más parecido a la clase media argentina porque somos parte de la clase media argentina. ¿Alguna vez Margarita te hizo alguna crítica respecto de tu paso por el kirchnerismo? No, tuvimos varias charlas, nunca me hizo una crítica, sí me dijo, tengo la tranquilidad de que después de haber estado 6 años al frente del ANSES,
un año como jefe de gabinete y 6 años como intendente no tengas una sola denuncia de corrupción. Pero no te hizo ninguna crítica respecto de tu paso por el kirchnerismo en ningún momento. No, porque nunca hablamos del pasado en esos términos. Sí, en todo caso, de la evaluación de la significancia de cada una de las etapas de la Argentina, ¿no? ¿Por qué crees que Carrió te tiene entre ceja y ceja entonces? Supongo que porque nos va bien en las encuestas. ¿Vos crees que ella va a ser candidata a senadora en la provincia o en la ciudad? La verdad es que no lo tengo claro, no opino o no me meto en la interna de... ¿Pero qué imaginas? Imagino... ¿O qué le ves más posibilidades que sea, concretamente? Con todo el margen de error que eso signifique. Pues. Es que el problema es que el margen de error es tan grande... O sea, ¿vos crees que hay tantas posibilidades de que vaya a un lado como al otro? Entonces, sí. ¿había un acuerdo con Cambiemos para que la que ocupara la Procuraduría en el relevo de Gil Carbó fuera la diputada Graciela Camaño? No, Graciela es diputada, tiene 3 años más de mandato, ama lo que hace, es la mejor diputada que tiene la Argentina, sin dudas, no lo digo yo, lo dice desde el presidente de la Cámara, que es de Cambiemos, hasta cualquiera de los legisladores del Frente para la Victoria. O sea, eso de que dicen que Carrió lo que terminó de convencerla de boicotear la ley que ponía un término al mandato de la Procuraduría, era que Camaño iba a hacer... No había... No, pero además, si le llegamos a decir a Camaño que tiene que dejar su banca para irse de procuradora, se suicida. Entremos en economía. ¿Crees que la economía de Macri, de seguir así, termina en el desastre que pronostica Labaña? Yo creo que la economía está planchada, que a la gente la plata no le alcanza, que el gobierno no termina de entender que es la pyme y el mercado interno lo que mueven la economía argentina. Argentina tiene 80% de su producto que es mercado interno. Entonces es muy atractivo subirse a los aviones para ir a charlar con empresarios de afuera a buscar posibles inversiones. Pero lo primero que tenemos que lograr es que invierta el que está acá, el que genera empleo mañana, el que mueve nuestra economía. El gobierno no termina de ver que más allá de lo lindo y lo sofisticado que puede ser ir a Qatar, necesitamos que se reactiven las pymes del calzado de La Matanza. ¿Qué hubieras hecho distinto vos si hubieras sido presidente en términos económicos este primer año? Mucho. Primero porque el trayecto de salida del cepo hubiese sido con un esquema mixto de tipo de cambio precisamente para recuperar competitividad en la balanza comercial, pero mantener precios en la Argentina. Con un desdoblamiento cambiario. Desdoblamiento cambiario. En segundo lugar, porque hubiésemos establecido un seguro de tasa para aumentar la capacidad instalada de la economía argentina. La cantidad de pesos que tiene la economía argentina nos permiten trabajar con un seguro de tasa que le dé crédito a la pyme, que hoy tiene un problema de financiamiento para poder aumentar capacidad instalada. Después porque hay impuestos que yo no hubiese bajado y impuestos que hay que bajar. Y esto, lo que no hacemos o lo que no nos tocó hacer desde el gobierno, pretendemos hacerlo desde el Congreso. Era más importante bajar ganancias que regalarle las retenciones a las mineras. Es más importante bajar ganancias que regalar la extraordinaria y millonaria diferencia que hicieron con las operaciones de dólar futuro muchos empresarios. 11.000 millones de pesos va a recaudar el Estado si les grabamos con un 15% la ganancia que tuvieron. Imagínense la ganancia que estamos hablando, más de 70.000 millones de pesos. Entonces, el desafío está ahí, el desafío está en recuperar el poder de compra de la gente. El gobierno tiene que entender que cuando la gente tiene plata en el bolsillo, la Argentina funciona mejor. ¿Qué hubieras hecho para bajar la inflación? Ahí hay dos cuestiones. La primera tiene que ver con expectativa inflacionaria y la tasa de interés juega un papel. Y la segunda tiene que ver... O sea, vos decís que la tasa de interés, lejos de contribuir a bajar la inflación, la aumenta. Y sin duda, por una razón muy sencilla.
Cuando la expectativa suya de ganar, supongamos que usted tuviera una verdulería, Jorge, o que vos tuvieras una verdulería. A veces me cuesta. Dale, tranquilo. Y la proyección de ganancia del año es un 12% si tomás un empleado más, pones un mostrador más. Sí, o a moneda constante para hacérselo claro al lector, ¿no? Exactamente. Y el banco te dice que te paga el 27%. ¿Vas a ir a buscar la ganancia fácil? No, pero el banco te paga el 27%, por eso nuevamente estamos hablando deflacionadamente, ¿no? Sí, claro. Sería el 12 sobre 27 que tendría que ser la renta. Exactamente. Pero el 12 sobre 27, en términos de expectativa inflacionaria, es más alto. A ver, lo que vos decís es que aún con una esperanza de tasa de retorno del 10%, si la inflación que se esperaba era el 27, si la tasa es superior al 37, la gente va a poner el dinero en intereses en lugar de ser productivo y por lo tanto sería recesivo. Tasa claro, tan alta. ¿Qué es lo que pasó el primer semestre del año? Recesivo, sí. Y con la inflación, a ver, quizás un acordatio termini primero. ¿La inflación es el resultado de un déficit fiscal excesivo? Es el resultado de muchas cosas. La inflación es el resultado de una economía que tiene poca oferta. Hoy inclusive tiene poca oferta, pero con capacidad instalada ociosa. Fíjese qué curioso. Increíble. Ahora, si vos tuvieras que colocar en orden de importancia las causales de la inflación. Es que es una suma. El precio de la energía 20% más caro que el promedio de la región. El precio de la logística en un país que hace 40 años que no tiene inversión en infraestructura logística. El precio de la moneda, el tipo de cambio, que es tan fluctuante. En la Argentina, la salida del cepo de alguna manera generó también impacto inflacionario. Yo me refiero a una cuestión más de orden permanente, ¿no? Si pudiéramos plantear en ceteris paribus. La inflación núcleo. Claro, nosotros podríamos decir que la inflación es el resultado principal de un déficit fiscal que necesita generar un impuesto inflacionario para que el Estado pueda cubrir ese déficit, si no lo puede cubrir con deuda. O puesto de otra manera, que primero hay que cubrir con un déficit del 7-8%. Pero es no que hay el problema es el tamaño de la economía, volvemos a lo mismo. El problema es cuánto producimos y cuánto vendemos al mundo. Una economía funciona por consumo, inversión y exportaciones. La Argentina tiene el consumo frenado, la inversión estancada y las exportaciones planchadas. Entonces, cuando uno mira la composición del PBI de la Argentina en términos de IMPO-EXPO, en términos de comercio exterior, tenemos los indicadores más bajos de la región, no solo en materia de importación, sino en materia de exportaciones. Y eso da, digamos, de alguna manera un resultado. Tiene un correlato en inflación. Lo que vos decís es que contribuye a que haya un costo. Ahora, el problema central, para decirlo de alguna manera, no tiene que ver con financiar el déficit fiscal. El precio del Estado. Claro, el precio del Estado con impresión de dinero. Es que en realidad, en lugar de impresión de deuda. Financiado con impresión de dinero o financiado con deuda transformada en dinero, en cualquiera de los dos casos el impacto es igual. Si hay tracción sobre la demanda en un mercado que tiene poca oferta. Entonces, finalmente, lo que estamos hablando es que el problema es el déficit fiscal. Pero Argentina tiene que pasar de una economía de demanda a una economía de oferta de bienes. Y eso no es una tarea de un día, es una tarea de 5 años. El día que tengamos pyme, que tengan capacidad de producir para satisfacer todo el mercado local, pero además para exportar a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia. Entonces, a ver si interpreto. Vos decís que la salida del problema central del déficit fiscal viene por el crecimiento. En la medida que se mantenga la misma presión tributaria, si crece el país, se va a poder reducir ese déficit fiscal. Hay que recorrer los dos senderos. Crecimiento del producto y disminución de la presión tributaria. Porque bueno, más aún, pero la solución es el crecimiento. Claro. Muy bien. La solución de la economía argentina es el crecimiento. Pero además por una razón, a mí me gustaría ponerlo en términos de vasos. Supongamos que tuviéramos que definir los precios de nuestra economía. La energía es un precio, la logística es otro precio, el dinero, la tasa de interés es otro precio,
la moneda, cuánto vale en términos de Sí, intercambio. el costo de respecto a capital, el costo de las divisas, el costo de la logística. el trabajo es otro de los precios, Sí. y el Estado es otro de los precios. El problema de la Argentina es que la suma de todos esos precios nos hace poco competitivos. Por eso a veces es injusto cuando se mira solo la cuestión laboral en la Argentina, porque no se está mirando el resto de las incompetitividades que tiene la economía argentina. Entonces, partiendo de la base de que la salida a la problemática de la inflación y del déficit es a través del crecimiento, tu primer año de gobierno no hubiese podido con el crecimiento solucionar el problema, hubieses aceptado una inflación alta y que la inflación se fuese corrigiendo a lo largo de los años. Es que yo creo que agravó la inflación. No, entiendo, la salida del eso cepo. entiendo que vos decís que agregó una inflación. No Vos comparar hubieras la tenido una inflación inflación a lo mejor del 25%. No, porque si uno tiene una rígida política fiscal, si uno crece y controla el gasto, puede ir bajando la inflación. O sea, vos tenías Pero un el plan objetivo- antiinflacionario. Sí, claro, pero digamos, nosotros teníamos un programa bastante completo en materia de inversión, de exportaciones, de mercado interno. ¿Cómo hubiera que sido, lo decime, lideraba- cómo hubiera sido esa economía? Que O lo sea, lideraba el Roberto, además. ¿cómo hubiera llegado a fin de año el... Es contrafáctico y me parece No, pero hasta contra- irritante. No, casualmente, digamos, en todas las ciencias políticas, solamente la contrafáctica permite pensar. Sí, pero Porque me no hay parece, otro análisis que sea de inclusive, coyuntura. A un año de un nuevo Pero gobierno, me ayudaría parece- al lector a entender. Sí. Con ese plan que vos tenías, hubiésemos llegado a esta altura. Dame los 4 o 5 grandes señales de la economía. La inflación sería cuánto, el dólar costaría cuánto, Es que y el Producto es Bruto. teórico eso. Sí, Pero es que, digamos, esa pero el plan de teoría- ustedes, ¿a dónde llegaba? Nosotros teníamos una meta de 3 años con inflación a un dígito. Y el primer año, decime, Sergio. Es que me parece que es jugar a la lotería y sería irrespetuoso y irresponsable de mi parte. Sí, lo que le puedo decir Bueno, es... qué dice Labaña respecto? ¿Qué decía el plan de Labaña respecto de eso? Él esperaba una inflación el primer año de... Esperábamos el sendero en 30 meses para llegar a la inflación a un dígito. En 30 meses. Sí. O sea que el... Porque lo acompañábamos con medidas para el crecimiento. Seguro de tasa. Te lo pongo de otra en manera. los- ¿La inflación del año 2016 hubiese crecido sobre el año 2015? No, No. probablemente se hubiese mantenido Se igual. hubiese mantenido igual. El Producto Bruto Hubiese crecido. hubiese crecido. Sí. ¿La cotización del dólar sería parecida a la actual? Sí, sí. Con la diferencia de que el primer semestre hubiésemos trabajado con 2 tipos de cambio. Por eso No, pero A hoy mí- hoy hubiera convergido, hoy hubiera convergido, en este... pero hubiera convergido con un enorme resultado económico para el Estado argentino. Hubieses por eso- arreglado con los holdouts, hubieses salido del cepo, sin pero duda. desdoblando, hubieses tenido una política más orientada al consumo interno, Y a la producción local. a la producción local. Sí. ¿Qué le decís a aquellos que dicen que dan tus opiniones sobre bajar el impuesto a las ganancias, la emergencia social, tienen un sesgo electoralista y lo que está sucediendo es que ya comenzó la campaña electoral del 2017? Que la propuesta de ganancias que hoy estamos discutiendo es proyecto de ley desde hace un año, y que mi planteo sobre el impuesto a las ganancias viene siendo planteo claro desde el 2003. El salario no es ganancia, es remuneración. Es una cuestión filosófica. Entonces Argentina tiene que ir abandonando la idea de que le cobra impuestos a un trabajador por trabajar, porque si no, no hay incentivo al trabajo. Me parece que en el que están todo el mundo de acuerdo, incluso como vos bien Sí. dijiste, el gobierno mismo en su campaña electoral propuso la baja. El tema de la discusión es del cómo, no del qué. Es que el O si vos cómo- querés del cuándo. Es que, no, el cuándo lo quisimos discutir todo el año. El gobierno no quiso. Hace 4 meses que estamos esperando y pidiendo dictámenes en comisión. Llegamos a fin de año, eso en la Argentina es muy común, ¿no? Pagamos la factura el último día. Bueno, llegamos a fin de año, viene el aguinaldo y volvemos a la discusión. Sergio, ¿hoy hay una CGT masista?
Tengo mucho respeto por los 3 secretarios generales, pero me parece que sería una falta de respeto hacia ellos tildarlos de masista. En todo caso, yo diría que tuvimos en el 2013 y en el 2015 la capacidad de elegir a dirigentes sindicales emergentes para el Frente Renovador. No fuimos a buscar a la dirigencia del pasado, sino a la dirigencia que en ese momento era la dirigencia del futuro, que hoy es el presente. ¿Crees como Trump que los tratados de libre comercio siempre son de suma cero? Sí. Sí. O sea, ¿estabas de acuerdo en el 2005, en aquella reunión de Mar del Plata, en la cual se le dijo no al ALCA, el no al ALCA? ¿O crees que hubiera sido conveniente como le es conveniente a México? No, yo creo que a México le es conveniente por una cuestión de cercanía. Los tratados de libre comercio que no tienen una logística regional, digamos, terminan siendo de suma cero. Bueno, pero tranquila, no olvidar el Bueno, Transpacífico pero Trump está en que no Estados tiene... Unidos y yo estoy en la Argentina. No, quiero decirte que el planteo de la suma cero no es solo con el que es limítrofe. Bueno, pero es que en realidad, digamos, la discusión de fondo yo creo que es precisamente... Solo con el limítrofe, decís vos. Mirando, no. Y fíjate que pone a mirando, China como otro ejemplo y está bien lejos. Sí, pero es que una cosa, a ver, hagamos la separación. Una cosa son los tratados bilaterales, Sí. y otra cosa son los multilaterales. Mercosur, cuando era, digamos, una construcción de pocos países, regionalmente se encaminaba a construir un camino de alguna manera de sinergias comerciales, de complementariedad. Cuando se empezó a abrir hacia otros países, digamos, se abrió más en la región, terminó desvaneciéndose. Y entonces empezaron a pesar los tratados bilaterales. Nosotros hoy, cuando miramos la economía argentina, sufrimos los resfríos de Brasil porque en términos de intercambio comercial, el bilateral nuestro con Brasil es el más importante. Pero es por una cuestión de tamaños de mercado, de Vecindad. el precio de la logística por vecindad. Ahora, en el caso del ALCA, en el 2005 era toda América Latina, ¿no? Sí. De hecho, después cada uno de los países que estaban a favor de hacerlo y no se pudo hacer en conjunto, como Chile, como Perú, como Colombia, fueron llevando adelante tratados individuales, pero con menor posición de fuerza que si hubiera sido toda América Latina. O sea, el ALCA Para mí es como relativo concepto eso. te parecía que no era conveniente. El TPP, de hecho, hoy está, digamos, todos dicen Trump está denunciando el TPP. Hillary también anunció en la convención demócrata que iba a revisar el TPP. Porque en realidad el problema que tenemos hoy es que tenemos a la gente sin trabajo en los países y tenemos un desafío que tiene que ver con cómo las aldeas locales son parte de la aldea global. Yo tuve la oportunidad de estar este año 10 días en la École de Francia, que la verdad es que es uno de los, diríamos, ámbitos de pensamiento estratégico más importantes del mundo, compartiendo con funcionarios y líderes políticos de 19 países más. Y uno de los temas que aparece es el tema del trabajo de los próximos 30 años. Obviamente. Pero ahí son los robots el problema. Sí, pero también la reconversión de las economías. El caso del correo francés, que se transformó en una empresa de logística, digamos, que funciona como back office de todo lo que es el comercio. El gran desafío es que 4 de cada 5 trabajos de los próximos 20 años todavía no se inventaron, no los conocemos. Ahora, respecto a los tratados de libre comercio, tu mirada es una mirada menos predispuesta a una globalización. No, mi mirada es una mirada de conveniencia para la Argentina. Analizarías caso a Argentina caso. tiene que firmar lo que le conviene a los argentinos, porque nosotros nuestra responsabilidad la tenemos con el trabajo de los argentinos. ¿Te sorprendió el triunfo de Trump? No, ¿Lo esperabas? me gané varias apuestas. A Sergio Bendixen, por ejemplo, le gané una apuesta muy importante. Pobre Sergio. Va a tener que colaborar de manera gratuita conmigo. Decime, ¿crees que tendrá consecuencias negativas para la Argentina el triunfo de Trump?
Los problemas de los argentinos no los resuelve ni Trump, ni Hillary, ni el O sea, primer ¿crees ministro de China. Los que resolvemos no va a nosotros. generar agregados de problemas? Lo que va a generar es mayor tasa de interés para los países emergentes porque el anuncio de ayer del trillón de millones, lo que va a generar es una aspiradora de dólares financiando eso. El comercio mundial de bienes se redujo en los últimos 2 años el 16%. Es una contracción más prolongada y más profunda que la de la crisis del 2008-2009. ¿Tenés miedo de que se esté generando una recaída a la crisis de las hipotecas del 2008 y del 2009 a nivel global? Yo no sé si, digamos, una recaída respecto de la crisis de las hipotecas. Sí, lo que creo es que el nivel de concentración de riqueza que hay en el mundo empieza a generar no solamente problemas de desigualdad muy serios, sino también problemas de funcionamiento en el comercio muy serios. Y lo que tenemos que mirar es los niveles de concentración. Y además el otro problema es los estados que no tienen capacidad de imponer, de gravar a empresas globales. Voy a poner un ejemplo claro. Hace 10 años, para ir a mirar una película en nuestra casa, mandábamos a la esposa o alguien al videoclub. O íbamos nosotros mismos. O venía el delivery. Hoy, digamos, la bajamos por Netflix y no hay, digamos, la misma imposición que tenía Blockbusters en términos de, no solo de generación de empleo, de impuestos. sino en términos de impuestos. La aldea global también desfinancia a los estados, porque, digamos, consolida la acumulación de rentas sobre las compañías globales. Ahora, ¿vos ves en la coyuntura un enfriamiento mundial de la economía que puede producir una crisis como el 2008-2009? No. No, distinta. Porque la crisis del 2008-2009 es una crisis de confianza en el sistema financiero que hoy diríamos que tal vez no aparece como un riesgo en el corto plazo en el horizonte. O sea, a ver si lo puedo traducir. El anterior fue alopático y este es como homeopático. Es algo que si no se soluciona produce un deterioro continuado. Exactamente, es como que estuviera envejeciendo. ¿Cuánto crees que la economía, la marcha de la economía, me refiero en este caso a la Argentina, será determinante para el resultado de las elecciones legislativas del año próximo? Siempre es importante. Pero en el 2009 y en el 2013 la economía argentina no estaba mal y sin embargo el gobierno perdió. ¿No crees que el rechazo de muchos sectores al regreso del kirchnerismo, lo que hablábamos antes de la tendencia a la polarización, haga que mucha gente le perdone a Macri los defectos de su economía e igual haga triunfar al oficialismo? Eso es hacer futurología. Sí creo que hoy hay una actitud de mayor tolerancia porque efectivamente la gente sintió alivio con el ciclo que terminó. Ahora, también siento que a esa tolerancia le está empezando a convivir algún grado de desilusión, de gente que creyó que la Argentina iba a tener un momento mejor en términos económicos y que hoy siente que hoy se empieza a desilusionar. O sea, proyectás que esa disculpa que le hace la gente sea decreciente. Siempre el primer año los gobiernos cuentan con mucho crédito. Pareciera que el segundo también, porque la primera elección legislativa de todos los gobiernos democráticos posterior, obviamente al 83, todos, salvo de la Rúa, ganaron la primera elección. Asumo el de Cristina Kirchner como una continuidad de Néstor, ¿no? Bueno, pero... no, porque si no... En cada ciclo, pareciera que la sociedad, una vez que eligió al presidente, ya está jugada, dice, bueno, quiero que le vaya bien porque si le va mal, me va a ir mal a mí, y en general, salvo que se trate de algo... Sí, pero la sociedad también aprendió a no dar más cheques en blanco. El 25 de octubre hubo 3 candidatos que repartieron entre 8 o 9 y 5 millones de votos.
Hubo una fuerza de 35 puntos, una de 30 y una de 23. La sociedad argentina ya no da más cheques en blanco. Entro ya directamente en elecciones de manera puntual. Se avecinan las elecciones y aunque son legislativas, parece repetirse el escenario de las presidenciales del año pasado. Vos, en combinación con Margarita Stolbizer, aparecés liderando las encuestas, pero por otro lado, parece operarse una sangría en tus filas. Liderás esta vez por quien fue tu candidato a gobernador, Felipe Solá. No, eso no es cierto, ¿eh? ¿No? Es más, Felipe hace algunos días no solo anunció, digamos, no solo desmintió esa versión, sino que además anunció la conformación del Frente Renovador Peronista como una de las patas del Frente para el año que viene, de manera tal que no es cierto. ¿No crees que Solá, Alberto Fernández y algunos sindicalistas, como de hecho mencionamos antes a Rodolfo Daer, hablen de una unidad del peronismo cuando vos te postulás como un espacio disruptor de esa fuerza de la que en realidad lo que están es llamando a los peronistas que quieren soñar con construir la Argentina de la movilidad social ascendente y no tener que cargar en la espalda a aquellos que tienen que explicar causas judiciales. Es la unidad de los peronistas, no del PJ. O sea, no es que ellos estén yendo de vos, sino que ellos están llamando al peronismo. Claramente. Y además es una decisión charlada. No es una estrategia individual, es una decisión charlada. Voy a contar una anécdota que me parece divertida porque Felipe un día me viene a ver y me dice: hay días que no siento que soy la avanzada, sino me siento una patrulla perdida. En realidad me parece que es bueno que a los peronistas que no tengan causas y que tengan sueños los tenemos que abrazar. O sea, no se está repitiendo lo del año pasado de Narváez, Mónica López, Justosi. No, porque además aprendí, inclusive estamos sumando dirigentes y lo hacemos de una manera mucho menos rimbombante que antes. Ni para la suma ni para la resta. O sea, aprendiste a retenerlos. Sí, aprendí que la confianza en la gente es más importante que la suma de un dirigente o la resta de un dirigente. Una debilidad que compartís con Cambiemos es la falta de una referencia fuerte en la tercera sección electoral, el sur del conurbano, donde el peronismo ganó 3 elecciones el año pasado. ¿Tienes alguna estrategia para paliar En el ese 2013, déficit? sin embargo, nosotros empatamos en el sur del conurbano sin tener intendentes, empatamos en el sur del conurbano con el kirchnerismo. La diferencia sería, claro, legislativa. Lo que pasa es que le ganamos en la primera sección electoral por 600.000 votos. Entonces, la diferencia fue muy grande en la zona donde más nos conocen y más valoran la gestión de Tigre. ¿Pero tenés alguna estrategia para en el sur poder Caminar, escuchar a la gente. Yo creo que la gente necesita que la abracen. O sea, vas a imaginar... Estoy caminando, lo hago en silencio, sin prensa, yendo a barrios, yendo a clubes, a centros de jubilados. La diferencia es que yo creo que la gente quiere que vayamos a escucharla, no a sacarnos la foto. ¿Crees que Randazzo va a ser el candidato en la provincia en 2017? No sé cómo va a resolver el kirchnerismo la interna. La verdad es que es una duda que no tengo claro, digamos, cómo la van a resolver. No tienen congreso, todavía no tuvieron apoderados definidos, no tienen mecánica interna. Está bien, vos colocás a Randazzo en la interna del kirchnerismo. Del FPV, digamos, Sí, del están en el Frente para la Victoria. Sí. ¿No imaginás que Randazzo pueda ser un competidor para esos peronistas que salen a buscar de la unión del peronismo el Frente Renovador a la peronista? Hasta ahora no ha mostrado la voluntad de... Ojalá tome la decisión de abandonar el Frente para la Victoria y de construir algo nuevo. Bienvenida a la competencia. Yo no le tengo miedo a la competencia. ¿Vos creés que Cristina Kirchner va a ser candidata? Si viene a la provincia de Buenos Aires y compite, tendremos que enfrentarla. Está bien. ¿Qué chances le asignás de que eso suceda? ¿Más que suceda o que no Vuelvo suceda? a repetir, no sé cómo va a resolver el kirchnerismo su interna, si con Cristina, con Scioli o con Randazzo. Está bien, pero yo te pido un pronóstico. ¿Vos creés que en esa definición de la interna, Cristina es más probable que sea candidata en la provincia de Buenos Aires, en Santa Cruz, en ningún lado? Dale orden de prioridad. ¿Creés que tiene más posibilidad que sea esto?
quiere decir que vaya a suceder, estamos hablando de prospección. ¿Qué tiene más posibilidades que suceda? Lo que pasa es que después la construcción, digamos, no es sobre la prospección, sino sobre la afirmación. Prometo no hacer título con eso. Prometo. La verdad que la verdad es que no lo sé. Tampoco me preocupa. Nosotros tenemos que construir una fuerza fuerte que represente a los peronistas y a los progresistas en la Argentina. Si vos estuvieras y que en lugar sea alternativa al gobierno. Nosotros tenemos que mostrarle a la Argentina que hay un peronismo democrático, que puede ganar elecciones y que eso no significa destruir al gobierno que está gobernando. Si vos estuvieras en lugar de ella, ¿serías candidato en la provincia de Buenos Aires o en Santa Cruz? Es muy difícil ponerse en el lugar de ella. No sé qué evaluación hace. O te lo doy vuelta. ¿Vos creés que ella siga teniendo 30% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires? En teoría sí. En la práctica hay que mostrarlo en las urnas. Tus encuestas te indican eso. Sí, no 30, un poquito menos, pero sí. ¿Te sorprende la persistencia? No, para nada. Yo creo que hay una construcción que tiene que ver con la valoración de cosas que en términos de resultado en la vida de la gente, para la gente fueron importantes. Para un jubilado la tarjeta argenta es poder ir a comprar en cuotas. Para una mamá que tiene varios hijos la asignación universal fue un logro. Menem se fue en el 99 y en el 2003 sacó 25 puntos. Decime, Sergio, ¿no analizás la posibilidad de que si la economía no mejora o si aún peor empeora, ese recuerdo positivo en parte de la provincia de Buenos Aires de Cristina Kirchner potencia aún más esa melancolía o ese recuerdo positivo? No, yo creo que las sociedades nunca votan para atrás, siempre votan para adelante. Y creo que Cristina es el pasado. Entremos en la provincia. Vos fuiste crítico de la gestión de Ritondo en el Ministerio de Seguridad y la falta de reformas estructurales en la policía bonaerense. Aunque ningún intendente lo dice de modo público, va ganando consenso la idea de que hay un estado terminal en la policía bonaerense y que habría un reclamo simultáneo de que los jefes comunales se hicieran cargo de las policías locales. ¿Vos sos partidario de esa medida? ¿Crees que resuelve el problema de fondo? Yo creo que ninguna cosa individualmente resuelve el problema de fondo, sino un conjunto de políticas. Vidal se comprometió conmigo a convocar el año que viene una mesa para construir sobre la seguridad de la provincia una política de Estado. Creo que es importante que la provincia tenga un FBI provincial propio, un área de investigaciones que trabaje con los fiscales, con la justicia, separado de la policía bonaerense. Creo que es importante trabajar la policía bonaerense por regiones y tener policías de prevención local, para que haya en todos los casos control por oposición. Prevención en un lugar, seguridad en otro lugar e investigación en otro lugar, y los tres controlándose. Es la mejor forma de romper con la connivencia. Es muy difícil que un fiscal pueda conseguir buenos resultados en una investigación cuando el jefe de calle que utiliza, por ejemplo, para investigar a un desarmadero, es el mismo que protege al desarmadero. El tema de la división del partido de La Matanza, que despertó mucha polémica, es resistido por la intendente Magario y es uno de los pocos temas que hace coincidir a la diáspora del peronismo bonaerense por el temor a que de concretarse sería indetenible por la falta de argumentos posteriores a una división como la de Loma de Zamora o la de Almirante Brown. ¿Lo percibís como una solución a los problemas? ¿Crees que no? En el año 2001, yo planteé que había que dividir Tigre, ya en aquel entonces. Y hoy sigo sosteniendo que cuando Tigre tenga 600.000, 650.000 habitantes, hay que dividirlo. Las unidades chicas y con control de gasto son más eficientes para dar la respuesta al vecino, para hacerle el pavimento, para controlar la luz de la cuadra,
para brindarle el servicio de prevención de seguridad, para tener un sistema de monitoreo de cámaras importante. Digamos, es un problema de escala. Vos tenés a la descentralización Estoy en cada una de las convencido áreas, que la descentralización tanto en la policía como mejora los servicios. No tengo ninguna duda que la descentralización mejora los servicios. En el caso de la seguridad, descentralización no significa abandono de la responsabilidad. La responsabilidad madre tiene que ser estadual para que no haya cotos de casa y para que el Estado provincial por encima pueda intervenir frente a la aparición de un coto de casa. En México, por no mantener el Estado, por no mantener en el medio entre lo nacional y lo local, se generaron cotos de casa. No nos puede pasar a nosotros lo que le pasó a los mexicanos. Sergio, un papel clave en tus diálogos con Vidal, que recién mencionabas, y también con Macri, le cabe a Emilio Monzó, quien a la vez es una polea de transmisión con los intendentes peronistas que se sienten perjudicados por su liderazgo. ¿Cuál es la relación que vos mantenés con Monzó? Muy buena. He tenido momentos de mucho conflicto, momentos de mucho diálogo, pero tenemos una muy buena relación personal. Y yo siempre digo que a la gente hay que juzgarla por los resultados también. Hay ministros que no pueden mostrarle al presidente ningún resultado, y la Cámara de Diputados, a partir del consenso y de la comprensión y de la vocación nuestra porque en la Argentina haya gobierno y gobernabilidad, pero también de la vocación de diálogo del gobierno y del oficialismo, el gobierno tiene 70 leyes que mandó al Congreso. Creo que eso es un mérito para reconocerle a Monzó. ¿Se juntan a comer asados? Que son amigos personales? Hace 25 años que nos conocemos. Mire si nos conocemos. Nos hemos peleado más de lo que hemos comido asado, pero nos tenemos... Pero actualmente tienen una relación familiar, inclusive, de amistad. No, familiar tenemos hace mucho, digamos, un vínculo personal, como la tengo con Horacio Rodríguez Larreta, y sin embargo estamos en lugares distintos, y la hija de Horacio, o las hijas ahora, digamos, la más chiquita también, o la hija de Bárbara inclusive, Manuela, conmigo tiene una relación casi familiar, y sin embargo estamos en espacios distintos. Tenemos que aprender que el que está en un lugar distinto no es un enemigo, es simplemente un adversario. ¿Lo imaginás a Monzó volviendo al peronismo? Habría que preguntárselo a Monzó eso. No, te pregunto si te lo imaginás. A Monzó ya se lo preguntamos, vos quedate tranquilo. El problema es que primero tenemos que definir qué es el peronismo. Empecemos. ¿Qué es el peronismo? Y me parece que hay que definir qué es el peronismo del siglo XXI. Si uno mira la historia del peronismo, uno tendría que decir para este tiempo que el Perón del abrazo con Balbín, el que reemplazó la idea del enemigo por la del adversario, planteando que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. El Perón de Argentina fuerte en el marco del continentalismo, el Perón del medio ambiente como valor. El Perón sabio, ¿no? El Perón de su vuelta del exilio, creo que es el Perón de este tiempo. Entonces, ¿cómo imaginás vos el futuro del peronismo? Como un movimiento que vuelva a abrazar los sueños de los más pobres y que olvide y deje de una vez y para siempre en el pasado la idea de los bolsos. Ese peronismo lo podría tener Emilio, sin duda. Lo podría tener Emilio. Sin duda. ¿Y te gustaría que ese peronismo también te tuviese a vos? Ese peronismo seguramente puede tener a muchos. Lo que hay que aprender es que construir el peronismo del futuro es animándonos a dejar en el pasado a los que mancharon la historia del peronismo. ¿Te gustaría compartir trinchera con Monzó? La compartimos todos los días en el Congreso. Me refiero a trinchera en el sentido de estar en el mismo
no sé si partido, movimiento político, pero en el mismo sector político? Eso solo lo puede resolver el tiempo. No, claro, no estoy diciendo que vaya a suceder, te pregunto, ¿te gustaría? Compartimos muchos años, no veo por qué no podemos compartir el futuro. O sea, la pregunta es, y aquí sí había la búsqueda de un título, digo, para que seas absolutamente consciente, todo fair play, ¿te gustaría ser el conductor de ese nuevo peronismo? Me gustaría ser parte de ese nuevo peronismo. El conductor lo elige la gente. Ok, pero ¿te gustaría que el Frente Renovador sea parte de ese nuevo peronismo? Me gustaría que el Frente Renovador sea parte de un nuevo peronismo con los sectores progresistas de la Argentina. Perfecto. ¿Esa sería tu construcción política más importante para el futuro? ¿Reconstruir el peronismo? No. Mi construcción más importante para el futuro es darle a la democracia argentina la idea de alternancia. Claro. Y en eso estamos con Margarita. Claro, pero mi pregunta es comprendiendo esa lógica de reordenamiento político. ¿Vos imaginás que es necesario que se recupere la alternancia? La derecha en el gobierno y el peronismo progresista como oposición. Unificado, compitiendo con lo que hoy existe en el gobierno. Sí. Al que denominás derecha. Sí, digamos... No, lo estoy diciendo en sentido peyorativo. Hace muy poquitas horas me tocó ser conferencista junto con De la Sota, que estaba en Portugal, ahora está volviendo, en una conferencia que precisamente planteaba este tema de el fin de las ideologías y esto de los gobiernos de derecha aplicando medidas pseudopopulistas y de los gobiernos pseudopopulistas aplicando ajustes ortodoxos. Me parece que la clase media argentina necesita representación política. O sea, y eso nosotros tenemos la obligación de representarla. ¿Vos podrías imaginar, más allá de los nombres, que para que haya alternancia tiene que haber dos partidos con posibilidad de gobernar? Absolutamente. Reproducir lo que fue equipos, con tradición partidaria, con una identidad. La tradición partidaria en esta era piensa en Trump, o pensá en Trump. Digamos, Trump se lleva puesto todo el Partido Republicano y todo el Partido Demócrata, o sea, se lleva puesto el sistema político más sólido, es la democracia más antigua del planeta. Exactamente, más consolidado y más sólido del planeta, porque en realidad hoy estamos en la era de la democracia Facebook, donde todos los días se construye legitimidad para arriba o para abajo. La capilaridad de la información, la velocidad de la información, genera una legitimidad de origen y una legitimidad cotidiana. Sergio, vos ahora tenés 44. Ya me estoy poniendo viejo. Ya no soy más ese joven que promete. Pero es indudable que el futuro tiene más importancia para vos, casualmente por la juventud. Y mi pregunta es, si vos crees que ese país futuro necesita del bipartidismo y de la alternancia, me parece que es como el norte central que va a guiar tu construcción política. Absolutamente. Yo creo que Argentina necesita dos cosas. Un sistema bipartidista donde esté expresada la clase media, los sectores populares y el progresismo y lo que hoy representa Cambiemos. Y además creo que Argentina necesita un acuerdo económico y social donde definamos cuáles son nuestras estrategias a 10 y a 20 años de algunas políticas públicas. ¿Eso sería como recrear de alguna manera lo que fue el radicalismo y el peronismo en su momento? Eso sería como darle a la Argentina un pacto de la Moncloa. Y un sistema... Claro, pero para que haya un pacto tendría que haber actores primero, que hoy está muy desdibujado, porque ni el radicalismo, Cambiemos es una cosa nueva, el PRO tiene 10 años. En realidad Cambiemos es el radicalismo, digamos, subsistiendo en un sistema más amplio. Y creo que nosotros tenemos la responsabilidad de construir el Cambiemos del futuro, donde el peronismo tiene que tener un lugar importante, pero el progresismo también. En esa lógica, ¿se podría decir que el Frente Renovador pretende transformar ese peronismo? No somos el PRO de... No, al revés, para desalojar
a lo que podría haber sido el Frente para la Victoria, que lo hizo correr de su eje? No. Cuando decías Me sacar parece los que es bolsos, demasiado- ¿a qué te referías? No, que la Argentina tiene una responsabilidad futura, digamos, la dirigencia política. ¿Es solo un tema de corrupción? No. Por eso, me parece mucho más. Es republicanismo. Claro, es la idea no de que el otro no sea un enemigo, la idea de Exactamente. alternancia. Sí, claro. Se podría decir un peronismo más un socialdemócrata, más... José Manuel Lasota, para mí el dirigente más lúcido que tiene la Argentina, siempre dice que tenemos que construir un peronismo reformista, democrático, republicano y moderno. Y que, digamos, convocar y abrazar a los sectores progresistas, por ejemplo, es una tarea del peronismo moderno. ¿Cómo titularías eso si tuvieras que vos hacer el título? Y que fuera honesto. Qué complicado. Y que fuera honesto. O sea, porque yo veo una línea detrás de todo esto, que es claramente que hay un objetivo de largo plazo, estratégico, que es lograr que el peronismo se reconstruya y se reconstruya desde el peronismo también el sistema de partidos políticos. ¿Cómo? Es que yo no lo planteo en términos de reconstrucción del PJ, Bueno, yo lo planteo en términos de reconstrucción del sueño de los Por eso, peronistas, exactamente. del conjunto de Pero valores. hay que hacer un partido político, ¿no? Hay que construir un movimiento político, que es mucho más que un partido. Muy Cambiemos bien. no es un partido, es un movimiento. Ok, hay que construir un movimiento que le dé continuidad a lo que fue el peronismo. Hay que construir un movimiento que le dé continuidad a las ideas de justicia social del peronismo Y que incorpore y que a los incorpore a los peronistas. sectores progresistas. Eso lo entendí, pero que también incorpore al peronismo. Donde esté el sueño de justicia social y movilidad social ascendente, ahí van a estar los peronistas. Ahora decime, Sergio, y nuevamente con la misma Fair play. búsqueda, claro, y búsqueda además de no quedarse en la chiquita, sino que estos textos largos sirvan para una comprensión más profunda y estratégica y casi histórica. Podría decirse de que también la tarea de Monzó, por ejemplo, en Cambiemos, es traerse aparte del peronismo a Cambiemos. No, pero a ver, yo estoy planteando de valores, no de cooptación de dirigentes. Y me parece que hay una diferencia central. Yo estoy planteando un tema de valores, del sueño de la casa propia, del sueño de la educación pública. Entendí. Entonces, Del vos lo que me trabajo decís como es, motor de la movilidad social el ascendente en la Argentina. PJ, ¿qué futuro le ves? Al partido institucional, partido justicialista, que están gobernadores, esa estructura, ¿vos la ves reconvirtiéndose, que el Frente Renovador la integre, la conduzca, o estás hablando de que muera el PJ y valores del peronismo pero sin el PJ? Es que el PJ hoy, tal como está, es una institución vacía de valores. Claro, entonces a lo mejor tu planteo sería, voy a recuperar los valores, pero creo que el Sueño PJ con como que institución los tendría que peronistas- Los desaparecer. peronistas sientan que encuentran en nosotros su representación y su liderazgo. Perfecto, pero en ese caso sería, el PJ se extinguiría o sería una fuerza que iría perdiendo significancia. Que los sellos siempre van perdiendo significancias. Hoy los radicales son más que la Unión Cívica Radical. Los radicales como simbología. Está bien, pero todos los integrantes de la Unión Cívica Radical, orgánicamente... No, hay muchos radicales que se habían ido antes al PRO y hay radicales No, en no, el digo los Frente que siguen Renovador. los que siguen estando. De hecho, bueno, pero por eso hay muchos radicales en el Frente Renovador. La Argentina tiene a su sistema de partidos tradicionales en crisis. Tenemos que construir un nuevo sistema para darle al país previsibilidad a futuro. Ahora, si el sistema tiene que tener alternancia, requiere que sea bipartidista para que haya Claro. dos organizaciones, entonces no puede haber tres. ¿Por qué no? No, siguiendo con el planteo del bipartidismo. No, si bueno, bipartidismo- por eso, pero no necesariamente. Puede haber más de dos. No, me Hay refiero a dos mayoritarias. sí. Exactamente. Para lo cual el Es que espacio del nosotros peronismo... aspiramos a construir una nueva mayoría de peronistas y progresistas, eso está claro. Vuelvo a la puntual. ¿A Monzó? Ah, No, ya dejemos. En la provincia
Vidal logró lo que no pudo Macri a nivel nacional, la renuncia a la Procuradora General María del Carmen Falvo. De hecho, la sesión en que la reforma al Ministerio Público para avanzar sobre un recorte de las funciones sobre la Procuraduría Nacional se cayó porque Elisa Carrió cuestionó el acuerdo alcanzado entre vos y Miguel Ángel Pichetto con Cambiemos. Sin embargo, no se escuchó decir nada sobre Falvo. ¿Cómo evaluás la salida de Falvo y el cambio de la Procuraduría en la provincia? Me parece un dato. ¿No se escuchó al Frente Renovador? Sí, tal vez no se me escuchó a mí. Bueno, a vos pero los 31 legisladores del Frente Renovador sí manifestaron su opinión. El problema es que muchas veces sufrimos el castigo de que si no hablo yo pareciera que el Frente Renovador no tiene voz. Cuando tiene dirigentes en la provincia de mucho peso, Jorge Sarguini de hecho es alguien de un incuestionable tamaño político y sin embargo a veces pareciera que de todos los temas tengo que opinar yo. Nosotros creemos que es sano que haya recambio institucional y ahora estamos justo en el periodo de... Es lógico que el gobernador proponga quien lidera la política criminal. De hecho, en Estados Unidos directamente lo pone el presidente. Se asoció tu visión en versiones de que tendrías reparos a que sea Julio Contegrán, secretario legal y técnico de Vidal, el que reemplace en el cargo por no reunir el requisito de antigüedad del domicilio. ¿Es así o es una versión infundada? El problema es que están tratando de ver cómo me usan a mí para frenar las designaciones. Yo la verdad es que no opino, vuelvo a repetir, creo que esa es una tarea de la legislatura, que lo que va a hacer ahora es el control de las oposiciones planteadas en el periodo de oposiciones. No O me sea, meto en las decisiones... no te opones ni te molesta que fuera Julio Contegrán. No, digamos, no tengo una opinión formada de Julio, lo vi una sola vez en mi vida. Tengo muy buenas referencias académicas de él, pero bueno, es tarea de los legisladores y voy a escuchar la opinión de ellos. Para concluir con la provincia, Labaña sale a criticar el endeudamiento del gobierno nacional, pero se dice poco sobre el endeudamiento que toma y que tomará la provincia más importante. ¿Por qué hay una omisión y evaluación entre Porque la no le deuda preguntaron a nacional? Labaña de la deuda provincial, le preguntaron de la deuda nacional. ¿Y vos qué te parece? A mí me parece que el problema es que Scioli dejó una provincia quebrada y hundida sobre los municipios. Y la situación de deuda contra producto o de deuda contra presupuesto, en el caso de la provincia de Buenos Aires, las provincias no tienen la posibilidad de crecer en sus recursos de la misma manera que la nación. Y entonces el desafío en la provincia de Buenos Aires es más complejo. Uno tiene que tener una mirada más responsable cuando habla de la provincia de Buenos Aires, pues Scioli la dejó quebrada. Entiendo. Decime, ¿es ingobernable la provincia de Buenos Aires? ¿Ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es ¿Alguna vez tenemos más difícil que ser presidente? Alguna vez tenemos que pensar en dividir la provincia de Buenos Aires, porque al gobernador de Córdoba le cuesta gobernar Córdoba, al gobernador de Santa Fe le cuesta gobernar Santa Fe. Imagínese gobernar 5 veces Santa Fe o 6 veces Córdoba, o 6 veces Santa Fe. Con tantas diferencias y asimetrías, la realidad de La Matanza es una, la realidad de Patagones es otra. Alguna vez por lo menos nos tenemos que dar el gusto de evaluar la regionalización, la división, algún instrumento que ponga al Estado más cerca. Sergio, ¿vos le prometiste a Margarita que podía ser candidata a gobernadora, vos presidente en el 2019? No, para nada. Yo no hablé con Margarita de ese tema. Ni siquiera hablamos de las candidaturas del año que viene. Hablamos en su momento del tema corte. Cuando nosotros planteamos la campaña de que ella fuera Margarita primera a la corte. Ella bromea siempre con que si yo soy presidente, ella quiere irse a la Corte Internacional de La Haya. Ahora, como está jugando uno de los hijos en la NBA. En la NBA, me dice que le gustaría irse a Estados Unidos, pero en realidad es todo bromas, todo broma.
no estamos mirando el tema de las candidaturas. Sergio, ¿por qué en la ciudad de Buenos Aires, a tan pocos kilómetros de Tigre, y en algún sentido con una composición de clase media que no es tan distinta en el caso de Tigre, tu partido tiene tan poco peso electoral en la ciudad de Buenos Aires? Si miro la elección de jefe de gobierno, eso es cierto. Si miro la elección de diputados nacionales, ya deja de ser, digamos así. Algo parecido a lo que te pasaba en el sur que mencionábamos antes, que en las elecciones para legisladores tuviste... La ciudad tiene su propia dinámica y el votante de Buenos Aires es un votante sofisticado que elige, que no le gusta que le impongan un nombre, una marca, un partido. De hecho, Martín Lustó no tenía partido y casi le gana a Horacio. Y en tu caso, ¿por qué crees que no lográs tener candidatos ejecutivos? Era el punto. En la provincia... No, la primera vez porque éramos, digamos, una nuevos. fuerza que estaba apareciendo. Digamos, lo que armamos fue... Después en la elección legislativa, Marco Lavagna hizo una gran elección como diputado. Muy buena elección. De hecho, metimos 2 diputados nacionales en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Y... ¿Te pasa a vos lo que le pasaba a Macri hace 8 años, de que no tenía candidatos fuera de su... No, vamos a tener un muy buen candidato en Capital el año que viene. Pero lleva un tiempo construir Sí. una cadena de candidatos. Sí, es un proceso, digamos, es un proceso en el que uno tiene que asumir que es una tarea de largo plazo, en la que a veces pierde y tiene que reiterar. Estaba haciendo un cálculo, ¿no? Al PRO le llevó 10 años. El Frente Renovador debuta en el 2013. Sería el 2023. La verdad es que no sé si se puede hacer ese paralelismo. Me parece que son contextos distintos, realidades distintas, orígenes distintos. ¿Lo imaginas a Macri presentándose a la reelección del 2019? Creo que lo va a evaluar cuando llegue el momento. Que hoy lo plantea, digamos... Pero en la medida que tenga posibilidades. Hoy lo plantea para ponerle además norte. Sí, no, lo entiendo perfectamente. Y además para enfriar la interna Obvio, dentro de obvio. su propio espacio, ¿no? Pero asumiendo de que él vea que tiene posibilidades, ¿le asignás que él tenga posibilidades de competir? La segunda vuelta es un límite muy complejo, ¿no? Que hay que mirar cómo funciona. O sea que le asignás posibilidades a que, aunque sea competitiva su candidatura, pueda sentirse satisfecho con haber cumplido un mandato presidencial. Yo tengo esa sospecha, por eso lo pregunto, ¿no? Estamos en el terreno de unas conjeturas. Ahí, digamos, hay que ver qué manda, ¿no? Si la historia o el deseo de poder. Siempre aparece esa contradicción. Vos sos un animal político, formado desde Más o menos, ¿no? joven en la He política. cometido errores que... Pero me refiero a una persona que se ha dedicado Sí, que ama lo que hace. y que se ha dedicado toda su vida adulta a esa actividad. El Macri que vos fuiste viendo a lo largo de estos últimos años, y con su evolución que ha ido teniendo de ejercer cargos públicos, ¿crees que lo fue lo suficientemente transformador como para que sienta la política como algo que no se puede desprender, como sienten la mayoría de los políticos que no pueden dejarla nunca? Es que yo creo que en realidad eso no tiene que ver con lo suficiente, digamos, con la adrenalina que genera la política. Creo que tiene que ver con qué otra vida tiene uno. Yo siento que, digamos, mi vida familiar y mi vida con mis amigos me completa más allá de la política. Hace 10 años por ahí esto no me pasaba tanto y vivía más pendiente. ¿Te psicoanalizás, Sergio? No, pero... ¿Nunca? No, nunca, jamás. Pero, ¿Nunca tuviste la tentación? No, trato de, en todo caso, de parar y pensar. ¿Cómo es la relación con tus viejos? Muy buena, los amo. Soy un tipo agradecido. Ellos vinieron a este país sin nada. Los dos escapándose de la guerra. Y la verdad es que les fue bien. ¿Una empresa constructora tu viejo? Sí, empresita, Sí. digamos. Les fue bien, se cayó y se levantó como en la Argentina tantas veces. Y la verdad es que lo más importante que nos dio a mi hermana y a mí fue educación. Sergio, siguiendo con el tema este de la estructura nacional, el PRO claramente tenía
en el 2005 un problema de construcción de base nacional. Ganaba en la ciudad de Buenos Aires y salía a la ciudad de Buenos Aires y no podía hacer pie. Y como que hubiera un curso sonoro, un tiempo necesario en el que no se puede saltar. No, creo que había un proverbio chino que decía que no se puede tirar de la flor para que crezca, porque no va a crecer más rápido si no se rompe. Entonces, siguiendo en ese planteo de lo nacional, la necesidad de candidaturas a nivel de todo el país, así como el PRO logró su expansión nacional con la Unión Cívica Radical, se podría decir que podría el Frente Renovador lograr una fuerza nacional sin poder incorporar a la parte que sea del peronismo. ¿Es posible que vos puedas llegar a...? No. O sea, es imprescindible para tu carrera política. Sí, pero también yo ahí quiero hacer una salvedad. Yo creo que hay partidos provinciales muy importantes. El Movimiento Popular Fueguino es un ejemplo en nuestra fuerza. Chubut Somos Todos, que la lidera Mario Das Neves. Primero Jujuy, que hoy tiene el vicegobernador, 6 diputados y varias intendencias. Pero podríamos decir de que es imprescindible para que siga su curso este reordenamiento, que vos puedas... Es una construcción en paralelo. Claro. Ahora, por ejemplo, en San Juan estamos marchando rumbo a un frente, el Frente Renovador, un sector de lo que era trabajo y producción de San Juan, más un emergente nuevo de Primero San Juan, más el bloquismo. Ahora, vos mencionaste, por ejemplo, el caso de Jujuy, en el cual Morales gana siendo candidato no solamente del radicalismo de Cambiemos, sino con tu apoyo. Sí, de hecho yo gané a presidente en Jujuy como candidato. Exacto. Entonces, la elección más importante... Es así, pero hoy todo el mundo asocia al gobernador de Jujuy con Cambiemos. Porque en realidad el Frente Cambia Jujuy, que no era Cambiemos, era el Frente Cambia Jujuy, es una combinación. De hecho, el vicegobernador es del Frente Renovador y es uno de los miembros de la conducción del Frente Renovador, Carlos Aquimi. Está bien, pero no es visto, si fue una alianza entre el Frente Renovador y la Unión Cívica Radical, no es visto hoy como un... el gobernador. El gobernador. No, el gobernador es radical. El vicegobernador es del Frente Renovador. Está bien, pero hoy el radicalismo está subsumido, si vos querés, asociado a Cambiemos, ¿no? Claro, pero el vicegobernador no. Por eso Jujuy tiene una particularidad. No, todo lo que... Nos juntamos todos aquellos que le queríamos ganar a Milagro Sala. ¿Qué opinás de lo de las Naciones Unidas respecto al dictamen de las Naciones Unidas transmitiendo su preocupación por la detención de Milagro Sala? A mí me parece que la Comisión y el Observatorio tienen que venir y revisar las condiciones de detención y el proceso judicial. Lo que creo es que es muy importante que respetemos a la justicia de Jujuy, porque por más que sea una justicia provincial, es uno de los poderes judiciales del Estado en el sistema federal que tenemos. Y la opinión que podemos tener en Buenos Aires no necesariamente es la opinión que tienen los jujeños. Sergio, una situación similar es la de Cornejo en Mendoza, No, ahí fuimos... Nosotros en realidad fuimos una expresión minoritaria del acuerdo, distinto a lo de Jujuy. Y de hecho, al día siguiente, nuestro legislador, Guillermo Pereira, armó su propio bloque. Nosotros ahí fuimos una parte minoritaria, no... Claro, pero lo que quiere decir es que en el interior vos colaboraste para que se terminaran eligiendo gobernadores, claro, gobernadores que hoy son concebidos como parte del oficialismo. Y también de la oposición, Das Neves. No, pero me refería a estos de la Unión Cívica Radical. No, pero me parece muy sano, ¿no? Yo lo que digo es que pareciera ser que aquello que tiene que ver con el peronismo resulta más afín a vos y aquello que tiene que ver con el radicalismo, aunque vos lo hayas apoyado, termina más cerca del gobierno. Hay una sensación de responsabilidad a la hora de gobernar. También hay una, más allá de la confianza y el afecto personal que yo puedo tener con Gerardo Morales. Mismo estás poniendo el ejemplo
de Las Neves, no, por supuesto, iría al de Córdoba. Pero es que yo no tengo una relación, mi relación con Gerardo Morales no cambió porque él hoy sea más identificado con el gobierno, porque él tiene la responsabilidad de gobernar. Y yo lo respeto y lo cuido. Hay que aprender también a ser considerado y a entender el lugar que ocupa el otro. Decime, Córdoba y de la Sota, que es tu principal aliado, ¿cómo podríamos considerar a Schiaretti? Como un gobernador que está gobernando y que tiene... Está bien, pero en ese bipartidismo, en esos dos partidos mayoritarios. Es que ahí tienen como muy bien divididos los roles. Schiaretti se dedica a la construcción en Córdoba y la política nacional y las determinaciones y la discusión nacional es desde la Sota, pero además lo tienen definido públicamente así. Es como que aprendieron a construir alternancia, liderazgo y ocupar cada uno su lugar. Nunca usted va a escuchar lo de la Sota opinar de un funcionario. No, yo estoy hablando nuevamente de futuro, ¿no? O sea, si finalmente en esa construcción estratégica de largo plazo pareciera que el radicalismo está más orientado en esa construcción. Se lo voy a poner, digamos, sobre Schiaretti. De la Sota va a ser, en la construcción de ese largo plazo, de la Sota es una de las intelectualidades más vitales o más importantes. No, entiendo perfectamente, pero lo que iba a decir es que es el peronismo y lo que fue del Partido Justicialista y de los gobernadores provinciales, la base en la cual el Frente Renovador va a poder construir un partido nacional. En esos términos es... No me digo que no digo que sea excluyente, Sergio, estoy diciendo si es la principal fuerza que va a nacionalizar al Frente Renovador. O como dice Urtubey, Massa será el líder de la provincia de Buenos Aires y se acabó. Eso lo va a marcar el tiempo. Muy bien, pero podríamos decir que hay dos proyectos, puedo plantearlo de esta manera, y nuevamente con un ánimo de producir claridad y de que se entienda que hay dos proyectos antagónicos dentro del peronismo. O el Frente Renovador logra ser actor de esa modernización del peronismo, o un grupo de gobernadores del interior logra hacerlo autónomamente frente al Frente Renovador. Y en lugar de dos... Porque hay gobernadores que de hecho tienen, te diría, una excelente relación de trabajo con nosotros y tienen inclusive la vocación de que construyamos cosas juntos. Yo estaba pensando algo parecido a Estados Unidos, Rusia y China, ¿no? A lo largo de los últimos años, pero quería plantear la terceridad en la idea de que uno puede decir, el peronismo es tan grande que se puede dividir en dos. Entonces, en la Argentina del futuro va a haber tres partidos importantes. Es una probabilidad. Y que entonces siempre aquel que logre del peronismo, si va a haber dos representaciones de las ideas del ideario peronista, aquel que logre la mayoría en eso es quien más posibilidades tiene de ser esa alternancia de gobierno. O lo que vos imaginás es directamente un bipartidismo, como fue en el pasado. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que lo ideal para el sistema argentino es que haya un sistema de pesas y contrapesas. Pero, en ese ideal tuyo puede darse de otra manera, eso lo entiendo, no. Pero siguiendo en un análisis teórico, en ese ideal tuyo, para que eso se produzca, si yo no entiendo mal, no tendría que haber dos peronismos. Sí, uno mayoritario y uno quiero decir, no tendría que haber dos peronismos del mismo peso. Del mismo peso, bueno, claro. Pero es que eso lo define la gente. A mí me parece que ahí es donde salimos del análisis y la teoría y vamos a la legitimidad. Y la legitimidad es lo que el ciudadano elige. ¿Quién va a ganar las elecciones en el 2017 desde el punto de vista mediático del discurso? ¿Aquel que saque más votos a nivel nacional? ¿Aquel que aumente la cantidad de legisladores nacionales? ¿Aquel que gane la provincia de Buenos Aires? Es que las tres cosas son susceptibles de ser leídas como triunfo. Y ojalá que entendamos que en el 2017 no se termina el mundo. Simplemente elegimos representantes para un Congreso que va a seguir parecido al de ahora, en términos de mayorías. Con lo cual,
La elección del 2017 no es dramática. Es una No es tan elección... crucial como el gobierno No, el la gobierno muestra. tiene la obligación de decirlo para tratar de plantearlo en términos de pulseada, pero creo que la gente también tiene claro que este gobierno con una minoría parlamentaria pudo sacar todas las leyes que necesitó. O sea, Sergio, podríamos decir que si es tan opinable que ganó aquel que aumentó la cantidad de legisladores nacionales, aquel que ganó la provincia de Buenos Aires, sacó más votos a nivel nacional, el oficialismo tiene garantizado el triunfo. De alguna manera depende de cómo se construya el resto de los argumentos. escenarios. Me parece que ¿Vos vas a ser candidato? hoy no lo tengo decidido. Y ¿De qué dependería? de la decisión o de la charla con Roberto, con José Manuel, de qué estamos imaginando para adelante, de la charla con Margarita, también de un poco qué imaginan nuestros intendentes, nuestros legisladores. También aprendí a que más allá de mis deseos tengo que ser respetuoso de la voluntad colectiva. Y hoy esa voluntad colectiva, No discutimos el tema candidaturas todavía, quedamos para marzo, hacerlo en un congreso. ¿hoy qué imaginás? Independiente de no lo hayas discutido. No tengo muy claro si voy a ser candidato. No, digo ellos. ¿Qué imaginás? Depende de dónde lo miren, digamos, depende de quién lo plantee. Hay algunos que me dicen, no necesitas ser senador para ser presidente, y hay otros que me dicen, ganar o liderar, te ponen en el lugar de líder, pero yo creo que, digamos, con muy buena Es opinable, fe, ¿no? es Pero bien, opinable. ¿y qué dice Bendixen? Dixon está inclinado a la idea de que lo que tenemos que construir es una fuerza política nacional, más allá de si soy o no candidato. No, eso le lo parece que entendí. eso es secundario. Sergio, ¿viste esa cosa de especialista en no decir nada, no? No, bueno, si no, revisa la desgrabación, no. Yo te va digo, porque a encontrar muchos. logra el efecto contrario en el lector. Mi pregunta es, ¿qué piensa Bendixen? Es que no hablamos del tema candidatura puntualmente. Para él la obsesión, para él Vos es decís, más- hay dos teorías que yo comparto. Una dice, no es necesario ser senador, ganar las elecciones de medio turno para ser candidato a presidente, Sí. y otros que dicen que lo refuerza. Bendixen, de estas dos, ¿con cuál está? Es que él dice que eso es táctico, que la estrategia tiene que ser construir una No, fuerza nacional. entiendo. Eso no es lo y final, que él- pero dentro de lo táctico. No, él dice que las decisiones tácticas se toman en la coyuntura, no, digamos, mirando la estrategia. Ok. ¿Hay algo que te haya preguntado, que no te haya preguntado, perdón, y quieras agregar? No. Como ¿Todo siempre bien? me sentí muy cómodo. Bárbaro.